Hello, good morning, everyone. Hola, buenos días a todos, a todas. Buenas tardes y buenas noches para los que están en otras partes del mundo. Mi nombre es Rachel Moussier. Soy la subdirectora de protección social del programa de protección social en WIGO. Queremos darle la bienvenida a este seminario web sobre servicios de cuidado infantil y el trabajo de las mujeres. Gracias por unirse. También queremos agradecerle a socialprotection.org por proveer la plataforma y el espacio y permitirnos este debate hoy. Entonces, quiero contarle un poco sobre WIGO. WIGO es una red de políticas internacional que incluye organizaciones de trabajadores en empleo informal, investigadores y otros actores. Le proveemos apoyo a organizaciones de trabajadores para mejorar su calidad de trabajo, porque sabemos que los trabajadores en empleo informal representan el 60% de la fuerza laboral mundial. Y con respecto al programa de la protección social, una de sus partes clave es extender los servicios de cuidado infantil para las mujeres en empleo infantil. Para quienes se acaban de unir, queremos decirles que tenemos la función de interpretación. Por favor, presionen el icono de interpretación que ven aquí en la pantalla y también tienen las instrucciones en el chat. Entonces, para comenzar con este seminario web, me gustaría agradecerle a los dos patrocinadores de este evento, específicamente la Red de Acción de Desarrollo de Primera Infancia, la Federación Internacional de Mujeres del Hogar, la Fundación Mandela y ONU Mujeres. Sin su apoyo las últimas semanas no hubiéramos podido llegar hasta aquí hoy. También queremos agradecer a nuestra oradora principal, Isabela Sekawana, del Departamento de Desarrollo Social de Sudáfrica, por su, por su opinión, sus contribuciones sobre la situación de la primera infancia en este contexto de la pandemia. Luego tendremos la participación de actores interesados que representan diferentes tipos de organizaciones multilaterales, sindicatos, especialistas en primera infancia. También vemos en el chat que tenemos a Carolina Zanino de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de Argentina. Así que esperamos que disfruten de todo nuestro seminario web. Tenemos la necesidad de hablar con todos los movimientos en sentido transversal para abordar de cuidados infantiles. El informe del Banco Mundial indica que 315 millones de niños y niñas no tienen acceso a cuidado infantil y que muchísimos de ellos viven en países de bajos ingresos. Necesitamos cuidado para los niños entre 0 y 3 años para que tengan acceso a comidas nutricionales y juegos sanos en sus entornos de vivienda. La pandemia ha intensificado la crisis y ha hecho que se llegue casi al colapso de los sistemas de cuidado infantil. Y las cuidadoras, la mayoría son mujeres, están en el trabajo informal y no tienen acceso a los subsidios y a la protección social. Una vez que cerraron muchas de las guarderías, también se, las trabajadoras domésticas no pudieron seguir trabajando o se les impuso que vivieran con sus empleadores para proveer estos tipos de servicios de cuidado infantil. Hay poco valor puesto en este tipo de servicios y trabajos y es un reflejo de la crisis que estamos viviendo.
hay bajos salarios, poca afiliación a los sindicatos, malas condiciones de salud y además las trabajadoras en empleo informal también perdieron sus propios sistemas de cuidado de sus hijos debido a la pandemia. Las mujeres con estas responsabilidades de cuidado están ganando 40% de sus ingresos pre-pandemia el año pasado y todos los demás trabajadores ganan un 60% de sus ingresos previos. Esto se debe al tiempo que tuvieron que pasar cuidando de sus propios hijos e hijas durante el confinamiento. Las mujeres en trabajo informal no pueden darse el lujo de dejar de trabajar, sino que siguen llevando la carga de estos riesgos. ¿Hay algún problema con la interpretación o traducción al español? Me quería asegurar que los participantes sepan que pueden hacer clic en el botón de interpretación y deberían estar escuchando la interpretación al español. Perfecto, gracias. Entonces, lo que hemos visto durante la pandemia es el impacto de en las mujeres y en sus hijos, en sus hogares. Es tremendo el impacto. Las los índices de pobreza están incrementando de manera drástica y este es el momento de tener debates ricos, complejos, sobre cómo reconstruir la organización de estos sistemas de cuidado infantil. ¿Es real la necesidad de estos servicios? Nuestros panelistas van a explicar cómo las inversiones en este sector de cuidado infantil deberían incluir la protección de los trabajadores y las trabajadoras del hogar para mejorar los servicios de cuidado infantil para los niños más vulnerables y las personas que trabajan en su cuidado. Nos Algunos países como Sudáfrica, han lanzado nuevos programas para mejorar los servicios de primera infancia y esto no solo indica que hay que brindar apoyo a estos trabajadores y trabajadoras, sino que también hay un gran trabajo que está siendo llevado a cabo en Sudáfrica entre quienes realizan las políticas y la sociedad civil y las demás organizaciones. Entonces, en el chat veo que antes de presentar a las oradoras, se cortó un poco mi presentación en la grabación, así que quiero volver a presentarme. Soy Rachel Muse, soy la vicedirectora del programa social de protección social de WIGO. WIGO es una organización internacional que une a organizaciones internacionales, a también investigadores, personas que se dedican a las estadísticas y dentro de nuestro programa de cuidado infantil, de protección social, nos enfocamos en mejorar las condiciones de trabajo y el acceso de las mujeres, en particular las que están en trabajo informal, a los servicios de cuidado infantil y también les brindamos apoyo para que tengan mayores ingresos. Así que, sin más, quiero presentar a nuestras oradoras de hoy. Tenemos a Isabela Secahuana, que es una trabajadora social por profesión, pero está aquí como la directora del desarrollo de primera infancia, legislación y familia en Sudáfrica. También es la directora general de servicios de bienestar social. Bienvenida, Isabela. La próxima oradora es Elizabeth Lune, es la vicedirectora de la Red de Acción de Desarrollo de Primera Infancia. Trabajó sobre los temas que afectan a las personas, a los niños y a las mujeres en el grupo de trabajo del Banco Mundial. También tenemos a Selma Núñez Prada, que es educadora en, en la unidad del Roberto del Río, del Hospital Roberto del Río. También es líder
de la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de Chile y ha estado trabajando para articular las demandas de este sector en su país. De Chile pasamos a Hong Kong. Tenemos dos oradoras de Hong Kong, nos honra mucho tenerlas aquí. Fish IP, que es la organizadora sindical de trabajadoras domésticas, también es fundadora de el Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Hong Kong, que organiza el trabajo con migrantes y trabajadores nacionales. También coordina la Federación de Trabajadoras del Hogar y también, además de Fish, tenemos a Sheila Estrada, que que ha trabajado como trabajadora doméstica migrante durante 35 años y en los últimos 30 años fundó y fue lideresa de diversos sindicatos en Hong Kong también. Así que bienvenida, Sheila, y especialmente les agradecemos porque es bastante tarde allí en Hong Kong. Entonces, también tendremos a Silke Stav en esta conversación de hoy. Es especialista en investigación de ONU Mujeres y coautora de varias de los informes de organizaciones importantes que se enfocan en políticas de desarrollo social y trabaja como investigadora en la Comisión de Economía de Latinoamérica y el Caribe. Así que bienvenidas a todas nuestras panelistas. Muchas gracias por estar aquí y nuevamente gracias a los participantes también por estar con nosotras. Vamos a comenzar con el panel con Isabela, que va a compartir su discurso y luego pasaremos a las diferentes panelistas. Tenemos una opción de preguntas y respuestas en la parte de abajo de la pantalla. Allí pueden compartir sus comentarios y sus preguntas para todas las oradoras. Pero antes de comenzar con el discurso de Isabela, quiero compartir un video con ustedes que realizó la Fundación Nelson Mandela. Este video tiene que ver con algunas de las trabajadoras de primera infancia que están en la primera línea del trabajo en esta sección en nuestras comunidades y su compromiso en esta dificultad que estamos viviendo hoy en día es una fuente de inspiración. Le pido a las oradoras que apaguen su cámara, así tenemos el video en pantalla completa para todos los participantes. El 90% de las personas, de los sistemas de primera infancia no cumplen con lo que establecen los gobiernos. Entonces es difícil pagar un salario mínimo. El mantenimiento de los salarios, el alimento, los inspectores esperan que estas comidas sean comidas nutricionales, balanceadas, no comida instantánea todos los días. Para desarrollar la vida de los niños de manera holística, tenemos que tener muchísimos recursos. Uno quiere que los niños se desarrollen de manera holística. Algunos de los niños no pueden acceder a estos sistemas y vemos que los padres lidian con estas dificultades. Entonces, queremos asegurarnos de que no paguen los padres la mitad de sus sueldos para tener el cuidado de sus hijos. Estas mujeres son madres, son hermanas, son hijas también, y la mayoría de ellas, debido a los factores económicos que están ocurriendo, son jefas del hogar. No tienen apoyo, se enfrentan a muchísimos desafíos. El pagar alquiler, cuidar de sus niños, es muy difícil. También quieren proveer
sus alimento a los niños. Si no tienen el desayuno en la mesa, es difícil porque tenemos, hay que tener un plan, hay que brindar alimentos a toda la comunidad. Las mujeres tienen esta responsabilidad. Entonces, la única persona que nos puede ayudar es el gobierno. Financiar estos tipos de programas. Deben saber que todos y todas las niñas son importantes. Tal vez eh, necesitan trabajar a los requisitos para tener el 100% de la financiación. Si las municipalidades se toman en serio estos trabajos para que todo el mundo pueda tener acceso al financiamiento, no solo de parte del gobierno, sino también de cualquier actor interesado, así podremos avanzar. Lo más importante es tener educación y los servicios de cuidado infantil, porque estos niños deberían poder jugar, podrían hacer preguntas, hacer todo lo que tiene que hacer un niño, incluso todo lo que pueden hacer los demás niños que están en el resto de los países, el resto de las áreas, porque estos niños también tienen que poder llegar a esas universidades. Tienen que ser tratados como iguales. Muchos de los padres no tienen empleos y no quieren que sus niños se queden en su casa porque eso indica un fracaso. Entonces, le pedimos por favor al gobierno que realmente provea fondos para el cuidado infantil. Gracias. Muchas gracias a la Fundación por el video, por compartirlo, para compartir todas estas luchas que están sucediendo hoy. Y ahora le quiero ceder la palabra a Isabela para que dé este discurso para construir sobre lo que acabamos de ver. Creo que es importante hablar sobre cuál es este estímulo de empleo para el desarrollo de la temprana edad y los servicios. Tu área tiene que llegar a los niños de aquellos trabajadores en empleo informal. Así que te cedo la palabra. Muchas gracias, damas y caballeros. Quiero tomar esta oportunidad para agradecerles por concederme esta oportunidad y participar de este webinar. Muchas gracias y un gran saludo desde Sudáfrica. Bien, entonces queremos hablar sobre los cuidados infantiles para hijos de aquellos empleados en empleo informal en áreas rurales. Y sabemos que ahora, más que nunca, tenemos una oportunidad de hablar de la desigualdad y mejorar los resultados. La investigación demuestra que el retorno de inversión en un niño es un costo muy alto. Los beneficios de las inversiones para los cuidados infantiles van a ayudar a insertar a estos niños en la sociedad en un futuro y podemos llegar a nuestros objetivos de políticas y también en llegar a la población marginalizada a acceder a un trabajo. Ahora nos estamos dando cuenta de la importancia del desarrollo en edad temprana y hay que alinear esta prioridad con otros procesos. Es decir,
En Sudáfrica tenemos una ley del año 2005 que contempla los cuidados infantiles. Y tenemos algunos desafíos en cuanto a poder cumplir con esta ley. Entonces ahora queremos modificarla para que pueda llegar a sectores más marginalizados, para que puedan acceder a estos beneficios de esta ley. En cuanto al déficit de accesos, los millones de niños involucrados no tienen acceso adecuado. Muchos de estos niños son de grupos de bajos ingresos que no van a poder acceder al programa, resaltando que hay una barrera al acceso. Y hay una evidencia de esto en Sudáfrica, donde vemos que los programas de niños de 0 a 4 años aumentó significativamente la necesidad, pero hay un acceso desigual al cuidado infantil. Entre los niños de 1 a 3 hay una doble probabilidad de que pueda atender a un programa que un niño más grande. Por eso es que pudimos ver a lo largo de los años que todavía tenemos mucho que hacer, pero que tenemos que sacar ventaja de estos programas para que estos chicos no queden marginalizados. Como dijo Mandela en un informe en el 2018, no, los niños no tienen voz política, no pueden votar o protestar, por lo tanto es nuestra responsabilidad tomar acción por estos niños para que puedan acceder a su máximo potencial. Entonces tenemos políticas interseccionales, hay muchos países multisectoriales con políticas multisectoriales y esto se empezó a desarrollar en el 2018 y se mencionan aquí muchos departamentos y entidades relacionados con los cuidados infantiles. El cuidado infantil no le corresponde a un solo sector, sino que requiere de un trabajo multiseccional y de varios programas, de varios departamentos a nivel nacional, provincial, para poder asistir a los niños. Y hacer que todas estas áreas trabajen juntas es desafiante. En Sudáfrica específicamente es difícil. Las políticas SD 2015 están integradas para poder acceder a un acceso universal igual, para asegurar que los servicios de cuidado infantil estén disponibles para todos los niños cuyos padres quieran utilizar este servicio y no privarle a nadie el uso de estos servicios. Entonces necesitamos financiamiento para garantizar este acceso, para concientizar a la sociedad sobre la importancia crítica del cuidado infantil. En Sudáfrica tenemos un subsidio para niños de pocos recursos y subsidiamos a estos niños, pero aún debemos hacer más como país porque no llegamos a todos. La pobreza, con los padres trabajando, es fundamental que los niños puedan acceder a estos servicios de cuidado infantil. En cuanto a los servicios económicos, los subsidios son importantes
desde un punto de vista también nutricional, ya que los niños atienden a estos centros también para poder tener un acceso a una comida. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social presta también este servicio y ayuda a subsidiar estas comidas para el sector de la primera edad. Y este es un servicio crítico para los niños. Y nuestra actitud hacia este sector tiene que verse reflejada. Desafortunadamente, como dije antes, hay algunas ciudades y algunos niños que no tienen acceso a este subsidio. Uno se puede registrar para este servicio, para este subsidio vía web, pero para que califique, nos damos cuenta de que la mayoría de estos subsidios no pueden llegar al nivel de registro, tal como se indica. Entonces, pudimos implementar un marco de inscripción con distintas categorías de inscripciones según los montos que puede cada niño para cuidado infantil. Tenemos dos categorías, plata y oro, para que se puedan registrar los padres. Tenemos varios idiomas en Sudáfrica, como ustedes ya saben, entonces esto es bastante complejo, pero bueno, tenemos este lema de que ningún niño puede quedar atrás. Tenemos que alinear las necesidades de los chicos adentro de este marco y nos comprometemos a hacer esto. El camino que viene por delante es bastante complejo porque depende mucho de los gobiernos. Entonces, creemos que las políticas desarrolladas por las personas y las políticas web van a funcionar, pero necesitan una modificación con un marco regulatorio. Creemos que el mejor interés del niño tiene que estar en el centro de esta discusión. Y quiero hablar ahora de un fondo de alivio para los padres que opera a nivel comunidad. Con los efectos de la pandemia, salimos a utilizar este fondo para acceder a un acceso a la estimulación de los niños. ¿Por qué los niños de comunidades de recursos bajos no tenían acceso a Internet en casa? Esto fue todo consecuencia de la pandemia y con muchos de sus padres desempleados no le podían brindar a sus hijos acceso a Internet. Entonces, poder preservar el empleo de los padres es clave para poder apoyar programas para expandir el empleo y crear oportunidades de trabajo, para apoyar el sustento de las familias mientras se recupera el mercado laboral en respuesta a esta pandemia del coronavirus. Y pudimos acceder a varios millones que nos donó el gobierno y con esto pudimos generarle un ingreso a estos programas para poder brindar cuidados infantiles. En la prestación de estos servicios se logró subsidiar el costo de los empleos para ayudar a restaurar estos programas para reducir el riesgo de desempleo. Y este fondo fue otorgado de forma condicional, es decir, que mientras que el Ministerio de Desarrollo estaba brindándonos este subsidio,
ellos eran los que les pagaban a estos sectores. Y allí pudimos verificar y enviar subsidios y pagos para familias de bajos recursos, para aquellos que lo necesitaban, con, por supuesto, los controles pertinentes requeridos por el ministerio. Los tipos de servicios eran centros de SD, grupos de juegos, grupos de estudio, grupos de educación, como los subsidios. Para estos servicios no habría que inscribirse como una ONG para recibir este beneficio, sino que tiene que estar registrada en línea con esta ley que salió del 2005 que mencioné antes. Reconocemos que la mayoría de estos servicios no están registrados en respuesta a la pandemia. Es decir, que varios niveles de filtrado son necesarios para la financiación, para que se pueda anotar la población, para corroborar el personal, y así se pudo identificar alrededor de 3.000 empleados del SD que trabajan para brindar estos subsidios. Y este personal se encargaba de registrar y procesar la información para que las personas puedan acceder a estos subsidios. Y el dinero, las donaciones, nosotros como funcionarios públicos tenemos que asegurarnos de que este dinero no se pierda al fraude. El departamento aprobó que varias organizaciones operen a través de múltiples empresas para brindar apoyo. Se hicieron cambios para permitir que estas organizaciones puedan categorizar los beneficios públicos y brindar subsidios al respecto. Entonces, trabajando con socios dentro de la SD para que se puedan asistir a estos servicios en las inscripciones. Usamos servicios de apoyo que se movilizaban para asistir a las organizaciones con sus inscripciones. Y todo esto se hizo en poco tiempo en este sector y fue un proceso importante para poder desarrollar estos subsidios y prestar estos servicios para cuidados infantiles. Pudimos ver que algunos empleados trabajaron mucho para poder garantizar este subsidio y hablo de todos estos asuntos para demostrar que se implementó una política porque por un lado queríamos que sea algo accesible para los trabajadores, pero no podíamos quitar los controles de financiación del todo, porque va más allá de cualquier departamento la importancia de los cuidados infantiles. Y estos servicios son importantes y financiados por el gobierno, pero tuvimos que pedir este financiamiento a tesorería también y otros organismos y estamos aguardando respuesta con respecto a esto para poder contratar más personal para acceder a más niños, porque todo el mundo merece ser parte del sistema. Estar empleado en el sector informal no significa que como no entras dentro de la categoría de empleado según el gobierno, que tus derechos pueden ser ignorados. Debemos mejorar como país, como comunidad global, para seguir trabajando con
estos sectores que ayudan a los trabajadores en empleo informal. Realmente quiero agradecerle a todos y quiero trabajar ahora con el sector ICD de África. Muchas gracias Isabela por los detalles y por toda esta innovación que hay en cuanto a las inscripciones para todos estos proveedores, nuevos proveedores de la AICD, para asegurarnos de que más puedan acceder a estos fondos de alivio. Y ahora le quiero preguntar a Elizabeth para que pueda compartir algunas reflexiones de la comunidad de SD a nivel global. ¿Cómo podemos hacer campaña para una buena calidad de cuidados infantiles? Así que, Elizabeth, ahora te voy a ceder la palabra. Gracias. Gracias, Rachel, y gracias, Isabela, porque por ese discurso tan inspirador y por haber compartido lo que está haciendo el gobierno de Sudáfrica para responder y para ser inclusivo, para ver estas problemáticas, porque se puede lograr. Creo que tenemos buenos ejemplos de los que podemos aprender para continuar con este trabajo. Entonces, saludos desde la Red de Acción de Desarrollo de Primera Infancia. Es una red global y muchísimas gracias a los organizadores y las organizaciones patrocinadoras por incluirnos. Es maravilloso conectarnos con socialprotection.org. Tenemos muchísimo en común en nuestras tareas. Siguiente diapositiva, por favor. Para aquellos que no saben sobre ECDA, esta red, somos una plataforma global que conecta socios y miembros individuales para estimular la acción colectiva, para innovar a través de la colaboración, para producir beneficios en la salud más allá de lo que cualquier socio o sector individual pueda hacer por sí solo. ¿Y quiénes somos entonces? Tenemos muchos socios que incluyen a empresas multilaterales y a agencias de la ONU, organizaciones de financiamiento internacional y también tenemos 6.000 miembros individuales que son generadores de políticas y también quienes las implementan, pero también padres y madres. Las redes regionales de los países del Medio Oriente, de Europa, de África, de Asia Central, son co-socios de ECDA, operamos a través de ellos, son los canales que llegan a los organismos regionales que están conectados con los países en sí. Y como somos una red de redes, también aprovechamos las asociaciones con los sectores globales, las asociaciones temáticas, como por ejemplo terminar con la violencia contra los niños. Y tenemos el objetivo de tener una sociedad global que se enfoque en el desarrollo de primera infancia. Y también nosotros estamos al tanto de otras problemáticas y estamos en colaboración con las problemáticas que afectan a nuestros socios. Entonces, las redes regionales hacen las siguientes acciones. Tenemos incidencia y comunicamos para incrementar la financiación para los niños y las familias. Tenemos políticas amigables con las familias. Aprendemos y compartimos también de nuestros pares y de nuestros otros países socios. Ese ha sido nuestro foco. También nos conectamos con diferentes sectores que tienen que ver con estas temáticas y por supuesto es parte de lo que hacemos la construcción de movimiento, de alianzas y de coaliciones para amplificar nuestra voz. Próxima diapositiva. Estos son algunos de los ejemplos de los bienes globales que realizamos. Por ejemplo, tenemos programas online
en donde los países pueden calcular los beneficios por la inversión en la primera infancia. También compartimos los recursos con respecto a COVID-19 y también tenemos un foro sobre recursos de cuidado infantil. Entonces, ¿cómo abordamos esta crisis de cuidado infantil global? Estaba presente en 2019, pero se ha exacerbado en este último tiempo. Tenemos un marco general. Por supuesto, tenemos que cambiar el sistema y el enfoque que le damos es muy importante, como decía Isabela. Tenemos que mirar el financiamiento, las políticas, los datos, las leyes y la fuerza laboral. Eso es todo muy importante, pero también pensamos que cerrar la brecha, unir a los movimientos y las redes y los sectores son importantísimos porque los beneficios son transversales. Todo el mundo gana si todo el mundo tiene un cuidado infantil de calidad y universal. Y por supuesto, no podemos lograr esto a menos que tengamos a los defensores de base que exigen la acción de los gobiernos, que exigen este tipo de trabajo. Y nosotros generamos este trabajo de base involucrando a actores no estatales y a actores de la sociedad civil en particular. Creo que las oportunidades están presentes para abordar a los socios dentro del sector del cuidado infantil. Estamos trabajando para promover los beneficios para las mujeres, los niños, las familias, los trabajadores en empleo informal, las adolescentes. También estamos promoviendo la igualdad con un foco en trabajadores en empleo informal y otras familias vulnerables. Y dentro de los esfuerzos de recuperación del COVID-19, estamos intentando que los padres y las madres vuelvan a trabajar. Estamos intentando que las niñas más grandes vuelvan a la escuela. Estamos proveyendo trabajos de calidad para quienes trabajan en el sector de cuidado infantil y también estamos proveyendo paquetes de estímulo para el cuidado infantil. En el nivel de base, entre las redes regionales y nuestra red global, el foco es cómo creamos una plataforma global para tener un intercambio de conocimientos y un aprendizaje de nuestros pares. También estamos viendo cómo podemos superar esta situación para tener un sistema de cuidado infantil universal. Estamos construyendo en las bases y, por supuesto, involucrando al sector privado. Esto es extremadamente importante porque nos sirve para exigir estos tipos de servicios para los trabajadores que trabajan en estos sectores. I will skip this one so that Voy a pasar de largo esta diapositiva para poder llegar al final, pero podemos volver un segundo. Quiero mencionar algo. Lo importante es cómo nos conectamos y hacemos partícipes a los movimientos. Por supuesto, esta reunión es uno de los ejemplos de cómo podemos construir coaliciones con quienes trabajan en el sector de género, de derechos laborales, los sindicatos y cómo movilizamos a los actores para que influencian dentro del G20, del G7. Ya vemos algunos avances en el G7 y las redes regionales también se han comunicado con las comisiones regionales de estos organismos. Este es tan solo un ejemplo de cómo podemos aprovechar las diferentes oportunidades en los diferentes sectores para brindar apoyo al cuidado infantil. No voy a entrar en los detalles. Próxima diapositiva, por favor. Y quiero brevemente darles un panorama general sobre nuestra campaña de incidencia global. Nuestro objetivo es amplificar las voces y movilizarnos, mejorar las políticas, el financiamiento y las prácticas.
Y por supuesto, queremos generar una inclusión y esto es la base de nuestro trabajo. También utilizamos el marco de políticas recomendado por el Banco Mundial. Ya estamos trabajando en esto y por supuesto es muy importante la parte de financiamiento, pero es muy importante tener políticas que sean convenientes para los padres y las madres. Estos son algunos de los enfoques de influencia que utilizamos. Por ejemplo, crear una narrativa comprometida, fuerte. Movilizar y hacer partícipe al público. No puede ser solamente algo que se dé en el entorno académico. Estos son algunos de los principios de las campañas. No voy a leer todos, pero esta es una campaña paraguas que reúne a campañas, iniciativas y proyectos que ya existían para trabajar los mismos temas en la misma agenda. Une aspectos de derechos laborales con respecto también a temas de educación, de nutrición, se enfoca en políticas y en financiamiento en países de bajos y medianos ingresos y enfatizamos y priorizamos la participación de múltiples sectores, en particular con respecto a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres. Y también participamos con otros actores como la Fundación de Bill y Melinda Gates, entre otras. Y también estoy muy feliz de ver la participación de ONU Mujeres en esta temática. Por último, tenemos la estructura de planificación general que trabaja en las redes regionales. Es, por supuesto, abierta. Por favor, únanse a nosotros para amplificar nuestras voces, porque ya es momento y tenemos que alzar nuestras voces cada vez más. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Para hablar a lo largo, transversalmente entre los movimientos, le voy a invitar ahora a Selma de Chile a que comparta algunos de los trabajos que están haciendo en su país, lo que está haciendo ella con el sindicato en apoyo a los trabajadores profesionales de la salud. Te cedo la palabra. Gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todos, todas y todes. Agradecida de estar y orgullosa de estar aquí hoy día con ustedes compartiendo y debatiendo sobre la importancia del trabajo del cuidado y el reconocimiento de quienes trabajamos en este ámbito. Quiero enfatizar antes de responder tu pregunta, Rachel, la Internacional de Servicios Públicos también representa a las trabajadoras del cuidado formal en los servicios públicos, motivo por el cual estoy hoy día aquí con ustedes. Desde nuestra posición como sindicato también creemos que la organización social del cuidado, así como está hoy, es injusta, es desigual y planteamos reorganizar y reconstruir la actual organización social del cuidado, para lo cual queremos impulsar algunas propuestas que vamos a detallar a continuación. Frente a la pregunta, el sindicato al cual pertenezco, la Confederación Nacional de Profesionales de la Salud, ha iniciado hace varios años atrás ya un profundo investigación en materia de cuidado infantil, que incluyó un diagnóstico de nuestras unidades educativas, de la realidad de las trabajadoras formales que hacen la función de cuidado al interior de nuestros hospitales públicos y las condiciones de estos recintos en materia de infraestructura. En mi caso, yo soy educadora de párvulos de profesión,
Trabajo con niños y niñas en edad preescolar en un hospital pediátrico de Santiago, nuestra región metropolitana, y este funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, atendiendo a hijos e hijas de nuestras trabajadoras al interior del hospital, y con algunas excepciones de padres que tienen la custodia de sus hijos e hijas, o abuelas que tienen también la tuición de sus nietos o nietas. El único requisito es que sean funcionarias de nuestro establecimiento de salud. El nivel de sala cuna, es decir, los menores de 2 años, es absolutamente gratuito, y el cuidado de jardín infantil, que es entre los niños entre los 2 y los 4 años, tiene un costo de alrededor $15 mensuales, pero es una realidad desigual a lo largo de todo el territorio. Yo ya llevo 25 años ejerciendo esta hermosa profesión, y no ha sido fácil enfrentar la realidad del cuidado de hijos e hijas de compañeras de trabajo, las que realizan extensas jornadas laborales que van desde 9 o 12 horas diarias y a veces 24 y 36, de acuerdo a la realidad de déficit de personal, y en este caso, en este momento, en tiempos de pandemia, con mayor razón. Y en algunas circunstancias, la mayoría, diría yo, no tienen familiares, redes de apoyo o personas de confianza que le cuiden a sus hijos e hijas. Y en ese contexto, nosotras como trabajadoras del cuidado formal pasamos a ser su apoyo, pasamos a ser parte esencial de la vida de estas madres trabajadoras que desarrollan sus labores remuneradas con tranquilidad y gracias al trabajo de otras mujeres como yo. Porque esa madre que trabaja 24 horas también es estigmatizada, pues hay poca comprensión de la sociedad respecto a la delegación de este cuidado. Aun cuando nuestras unidades educativas al interior de nuestro hospital entregan muy buenas condiciones para los niños y niñas, incluso muchas veces mejor que en el propio hogar. Las madres trabajan más tranquilas porque están cerca de sus hijos, y son parte de todo el desarrollo y del proceso educativo que nosotros realizamos en nuestras unidades, y son incorporadas a las actividades que realiza el jardín, puesto que estas unidades son parte de los establecimientos de salud. Con el diagnóstico que levantó nuestra organización en relación a las unidades educativas dentro de los hospitales públicos en mi país, nos dimos cuenta que había distintas realidades territoriales. Desde la desigualdad en infraestructura hasta las condiciones laborales de quienes efectivamente ejercen el rol de cuidado en los establecimientos de salud. La actual distribución de las responsabilidades de cuidado es sumamente desigual y recae principalmente en los hogares, y siendo realizada mayoritariamente de manera no remunerada por las mujeres. El trabajo de cuidado se caracteriza por una baja remuneración y condiciones laborales precarias, aun cuando la realidad de las trabajadoras del sector público en Chile es más privilegiada gracias a las históricas demandas emprendidas por los sindicatos de este sector. A pesar de eso, igual tenemos trabajadoras en condiciones de honorario y sin seguridad social. En los servicios públicos de salud, el sindicato por décadas ha instalado la necesidad del cuidado infantil para nuestras trabajadoras, más allá de lo que establece nuestra ley, cuyo límite es los 2 años de edad. En estas políticas se vieron reforzadas gracias a las buenas prácticas laborales y calidad de vida impulsada en el primer gobierno de la presidenta Bachelet.
No exento eso, hemos tenido que seguir insistiendo e instalando esta demanda en cada uno de nuestros servicios de salud. Estas demandas y el trabajo que hemos desarrollado con las autoridades, como les digo, no sin mucho esfuerzo, han tenido igual un impacto positivo. En la actualidad, el 80% de nuestros establecimientos de salud cuenta con unidades de sala cuna, cuidado para niños menores de 2 años. El 60% cuenta con unidades de jardines infantil, cuidado de niños entre 2 y 4 años de edad. Y un 20% en centros escolares, niños que asisten entre los 4 y los 12 años en jornadas alternas al sistema escolar o de colegios formal. Esta demanda hoy es una política pública que solo de hecho, que se ha traducido que en el diseño y en la construcción de nuestros nuevos hospitales estén incorporadas estas unidades educativas. Pero ¿cuál es el problema que enfrentamos hoy? Que Chile es un país, uno de los países más neoliberales del mundo, y el corazón de su actual constitución es en esencia subsidiaria. Es decir, el rol subsidiario ha hecho que el Estado ha dejado las pensiones, por ejemplo, a manos de los privados, al igual que algunos servicios esenciales como por ejemplo el agua. Y en el caso de nuestros hospitales, estos puedan ser construidos y administrados también por empresas privadas. Es justamente este el mayor problema, ya que estas unidades han triplicado su valor en este contexto y por lo tanto se han focalizado solamente para garantizar el cuidado para los niños menores de 2 años. Obviamente que esa es una eterna demanda de nuestra organización y de los sindicatos de nuestro sector. Dado el carácter subsidiario que tiene el Estado chileno, la premisa imperante ha sido delegar en las familias las prestaciones de cuidado, junto a la desarticulación y privatización de los servicios públicos, como salud y educación, donde existe una mayor cantidad de trabajadoras y que son absolutamente imprescindibles para la red de cuidado para la red pública que garantice los cuidados en general. En este escenario, hoy tenemos una oportunidad histórica para avanzar en los cambios profundos y derrotar el neoliberalismo chileno. Gracias a las elecciones del pasado fin de semana, hemos elegido una convención constitucional de carácter absolutamente paritario, con el propósito de redactar un proyecto de constitución que garantice estos derechos y que será ratificado vía referéndum. Los desafíos son múltiples, las demandas sociales son heterogéneas, pero no obstante eso, el componente central del estallido social de nuestro país del año 2019 ha estado vinculado a las demandas del movimiento feminista, evidenciando la ausencia total del Estado y de la sociedad en materia de cuidado. Demandas que compartimos como sindicato, al igual que el resto de las afiliadas a la ISP. Creemos que la lucha por un trabajo decente de las y los trabajadores de cuidado no puede estar desvinculada a nuestra lucha por servicios públicos de cuidado en manos públicas. Nuestras demandas parten por un enfoque basado en los derechos que busca el reconocimiento del derecho humano al cuidado, es decir, a cuidar y a ser cuidados. De lo anterior, creemos que para salir de esta crisis, el camino es la reconstrucción de la organización social del cuidado y que nuestra propuesta trabajada a nivel global se basa en las 5 R's. Reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidado, remunerado y no remunerado, y el derecho humano al cuidado. Recompensar este trabajo con salario igual por un trabajo de igual valor. Reducir la cantidad de trabajo
de cuidado no remunerado de las mujeres. Queremos cambiar de mano. No solo nosotras estamos en condiciones y estamos capacitadas para cuidar a otros. Restaurar y reclamar el deber y la responsabilidad principal del Estado de proporcionar servicios públicos de cuidado y desarrollar sistemas de cuidado que transformen las relaciones de género y la vida de las mujeres a través de un adecuado fortalecimiento público que provenga de un sistema de sistemas fiscales progresivos tanto a nivel nacional como internacional. Y para finalizar, Chile vive un momento histórico para plantear esta propuesta. La reconstrucción de la organización social del cuidado alrededor de la elaboración de una nueva constitución, para nosotros es un tremendo desafío. Nuestro objetivo es lograr el reconocimiento del derecho humano al cuidado, y en donde parte fundamental de este proceso son las y los trabajadores del servicio público. Muchas gracias. Muchas gracias, Thelma. Thank you very much, Thelma. Thank you, Thelma. That was such an important contribution, and we stand in solidarity with you in Chile during this very important political moment. And thank you too for sharing the manifesto that is here in the chat that outlines the 5 Lo R's. dejamos aquí en el chat que delinea estas 5 R's que creo que puede ser una guía para todos y una manera de ir hacia adelante, de aprovechar estas oportunidades políticas que ahora se están viendo. Así que nos solidarizamos con ustedes. Muchas gracias. Ahora le quiero ceder la palabra a Fish y Jenna y Sheila, que están, en el caso de Sheila es una trabajadora en el hogar, una trabajadora doméstica, y Fish, ¿nos puede dar algunos argumentos de por qué estas trabajadoras domésticas deberían considerarse trabajadoras de cuidado infantil? Porque muchas veces están vinculados, ¿no? El trabajo doméstico está vinculado con el trabajo infantil. Sí, muchas gracias, Rachel. Buenos días, buenas noches a todos. Trabajo con y hoy vamos a estar hablando con Sheila, trabajadora doméstica de Hong Kong. Así que los trabajadores domésticos realmente son una parte crucial de los cuidados infantiles, especialmente aquí en Asia, donde en el mundo hay muchos trabajadores domésticos que en la mayoría son inmigrantes y sin importar la cantidad de años que trabajen, no gozan de derechos y van y cuidan a niños, adultos, familias, dejando a sus propios hijos, a sus propias familias atrás sin ningún tipo de protección social. Y luego, cuando entran en edad jubilatoria, tienen que volver a su país sin gozar de ningún tipo de jubilación. Y hoy quiero hablar justamente de esto, de esta situación en Hong Kong, en Singapur, en Indonesia, que depende tanto de estos trabajadores domésticos inmigrantes para los cuidados infantiles. El mundo tiene unos 70 millones de trabajadores domésticos y 5 millones de esos son inmigrantes. Son una proporción, una población muy grande, especialmente en países que tienen ingresos muy altos. Como vemos aquí en Hong Kong, el 13% de los hogares se contratan aproximadamente 390.000 trabajadores domésticos. En Hong Kong, 250.000. En países de altos ingresos podemos ver
que el gobierno gasta muy poco en cuidados infantiles. Se ve aquí en Hong Kong, en Singapur, se invierte un 0,20% del PBI en cuidados infantiles primarios. Entonces, el cuidado infantil para bebés de menos de un año es muy bajo y los hogares dependen de amigos, padres o trabajadores domésticos que brinden cuidados infantiles. Cuando se contrata personal de forma privada del hogar, el gobierno ahorra dinero. Entonces, el cuidado infantil realmente es muy importante y tenemos que ver cómo garantizamos este servicio. Entonces, ahora le voy a hacer la palabra a Sheila para que nos comparta cómo ningún niño debe quedar atrás. Sheila, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias, Fish. Muchas gracias por invitarme. Como una trabajadora doméstica inmigrante y madre de dos, puedo ver que en las Filipinas hay muchos inmigrantes y que hay un instituto con muchas políticas de empleo y se promueve mucho el trabajo de inmigrantes. El Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social y de Justicia se unen para proteger a los niños de Filipinas. Pero en esta situación, el Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y de Justicia para brindar protección de cuidados infantiles para que ningún niño quede atrás. La violencia contra los niños es alta, entonces hay violencia física, psicológica, y este asunto que está sucediendo en nuestro país, y esta es nuestra experiencia, es importante corregirla y trabajarla. Y estas políticas son para intensificar campañas, para generar reconocimiento, para combatir contra la violencia infantil, para poder asistir en la distribución de servicios de cuidado para los infantes. Y también se preparan políticas de orientación en Filipinas para las familias y se generan casos de sospecha donde hay alerta a las autoridades. Hubo una orden ejecutiva que este WD pueda implementar políticas y normativas para intervenir o para hacer referencias sociales para proteger a los infantes. Un entendimiento mutuo se complementa con el gobierno para brindar seguridad a los niños, para ir en contra de la explotación, la discriminación y la violencia de las mujeres y sus hijos. Entonces, con esto que acabo de decir, tenemos todas estas protecciones y garantías, pero ¿cuántos trabajadores inmigrantes de las Filipinas conocen todas estas protecciones disponibles? No las conocen. Nos damos cuenta de que la visualización de la información no existe. Entonces,
la protección no llega. La implementación es muy débil, en especial para aquellas madres cuyos nuestros hijos quedaron atrás en el cuidado de nuestros parientes, de nuestros padres, de nuestros hijos. Entonces esto tiene un efecto negativo en la tasa de inmigración. Ya hace bastante que el sindicato y otros departamentos y ministerios de las Filipinas piden que en Filipinas haya una ley de migración, de cuidados infantiles, de la protección, porque hace mucho que venimos sufriendo en la relación con nuestros niños. Por eso pedimos un trabajo decente con para lograr un sustento de vida decente, para que nuestros hijos puedan crecer con sus madres. Y todos los días, este es el problema que tenemos como madres migrantes. Ya tratamos de dialogar con el gobierno. Todos sabemos que no podemos atenuar las tasas de migración, pero para generar empleo en nuestro país, para que los niños no sufran la separación de sus padres, es lo que estamos luchando para lograr en Filipinas. No es que decimos que la inmigración va a dejar de existir, la inmigración va a seguir existiendo y tenemos que analizar este efecto de la inmigración y lo puedo compartir la experiencia de mis amigos, las mías, que dejé a mi segundo hijo de 10 meses para ir a trabajar y cuando volví, después de un año, mi hijo no me reconocía como la madre. Entonces necesitamos asesoramiento, acompañamiento para los padres porque los niños sufren mucho estrés y desarraigo porque piensan que las madres no los quieren, que los abandonan, porque estamos mucho tiempo lejos de ellos. Entonces hay muchas brechas, muchos baches en las relaciones, en cómo nos conectamos con nuestros hijos y, y creo que en Filipinas, en Asia, es uno de los que más sufre esta problemática. Entonces, este partir donde podemos recurrir al gobierno, donde podemos recurrir a los panelistas aquí presentes en este foro y compartir y pensemos en una forma de mejorar esta situación para beneficiar a nuestros hijos, a los niños. Necesitamos de una protección. Con el sindicato no tenemos acceso a esta información, entonces ahora instamos a que más madres, más padres se informen sobre las protecciones existentes para que puedan cuidar a sus niños, para que no se quede solo en el cuidado de los parientes, de los padres, de los abuelos, sino que tiene que haber una protección por parte del gobierno para esos niños que quedan atrás. Nosotros vamos a seguir luchando por esta protección, por nuestros hijos, para lograr mejor protección cuando estemos lejos. Y me queda un minuto, así que tal vez puedo contestar alguna de sus preguntas, si hay alguna pregunta. Así que muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, Sheila, por compartir de tu experiencia personal, lo que fue una experiencia difícil para ti. Creo que resaltar el costo de estos trabajadores domésticos, de proporcionar cuidados a otros cuando sus propios hijos no tienen esos cuidados, realmente es muy difícil y es importante que lo tengamos en cuenta
para lo que es la reconstrucción o la reorganización de toda esta estructura. ¿Y qué significa esto para todos los trabajadores que brindan actividades de cuidado? Así que muchas gracias por tu aporte, Sheila. Y ahora le quiero ceder la palabra a Silke para que comparta sus reflexiones. Veo que hay algunas preguntas y vamos a llegar a las preguntas, pero primero le voy a hacer la palabra a Silka. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias a los oradores. Es un honor estar aquí. Realmente hay tantas perspectivas enriquecedoras y la conversación en este foro realmente es muy importante para lo que es el sector del cuidado. Así que resaltamos muchas perspectivas técnicas importantes, pero también es importante hablar de la naturaleza política de este trabajo del cuidado y lo que se requiere para que este trabajo sea visible, para ponerlo en la agenda. Es un trabajo que está poco reconocido y hay que hacerla visible entre todos los trabajadores en todos los tipos de trabajo. Me pidieron que hable del rol de la inversión pública y qué rol puede jugar en la recuperación económica. Así que ahora quiero volver a lo que salió en presentaciones anteriores, que es que a través de los países, la pandemia mostró esta necesidad de cuidados infantiles. Dependen de familias, dependen del mercado y el rol del Estado en muchos países, no solo en Chile, sino que a nivel mundial estuvo ausente en lo que es el rol de los cuidados infantiles. Entonces, si bien la pandemia lo aceleró y lo agravó en el caso de Sudáfrica y otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido, ya había acuerdos que eran un tanto oscuros, que no estaban claros, que son muy vulnerables. Y creo que eso quedó muy claro, que veo que por el alto grado de informalidad en el sector de cuidado infantil, realmente es un desafío conseguir apoyo, brindarle apoyo a este sector. Lo que vemos aquí es que cuando llegó COVID, las mujeres, por estos acuerdos informales, sufrieron un shock y entraron al sector informal, cayó el empleo, cayó el cuidado infantil porque no se pudo pagar y generó todo un nuevo nivel de servicios y de exigencias y de demandas que no tenían ningún precedente en cuanto a cuidados infantiles. Vemos que las mujeres se están yendo del mercado laboral, especialmente en Chile y otros países, y en varios países, mujeres con niños chicos fueron los que más abandonaron el mercado laboral. Pero quiero decir que la pandemia demostró que este trabajo de las mujeres se ve afectado por cuidados infantiles, que es un tema que no se ve en el cuidado, en el trabajo de los hombres. Para la mayoría de las mujeres, de los niños, de las familias, es como decían las oradoras anteriores. Entonces, los gobiernos tienen que trabajar en la recuperación para ver una economía que realmente se involucre en los cuidados infantiles para asistir a las mujeres.
para poder brindar apoyo y soporte e igualdad en los cuidados infantiles para asistir a mujeres para que puedan volver al mercado laboral. Lo que vimos es que en el camino no solo había cuidados infantiles que se estaban transformando, sino que se estaban generando nuevos empleos y los gobiernos les está costando que las mujeres vuelvan al mercado laboral. Entonces vemos que en cuidados infantiles se generan muchos empleos, más que por ejemplo en el sector de la construcción. Entonces, por eso es que no nos llama la atención que se invierta en servicios de cuidado e infraestructura para darse cuenta de que no como los caminos, las rutas, los puentes, estas inversiones en cuidados infantiles fomenta otras actividades económicas. Entonces, vemos que estas inversiones se pueden recuperar porque se generan nuevos empleos de trabajo. Y entonces vemos muchos beneficios a largo plazo en cuanto a las capacidades de los niños, a las oportunidades de empleo de las mujeres y más servicios de cuidado. Tenemos que priorizar la inversión en este sector para la recuperación, pero también importa cómo se utiliza esa inversión y a quién se apunta a llegar en términos de prioridades. No hay, no hay un único enfoque y por supuesto ya se están haciendo algunas secciones, pero todas las modalidades, ya sea basada en comunidad o privada o trabajo doméstico, tenemos que saber que las necesidades, tenemos que tener en cuenta las necesidades de las familias, de los niños y del sector de cuidado infantil. Entonces, tenemos que tener en cuenta las necesidades de los trabajadores, de los padres y madres trabajadores, no solo en el empleo formal, sino también en el empleo informal, porque están trabajando muchísimas horas informales que no están siendo tenidas en cuenta por la intervención dentro del desarrollo de la primera infancia. Tenemos que tener un sistema disponible de 365 días de cuidado infantil. Creo que me queda algún minuto para referirme a dos puntos importantes que creo que tenemos que volver a pensar dentro de la inversión de este sector. Muchos países, como en Sudáfrica, los proveedores basados en la comunidad son extremadamente importantes para las comunidades marginalizadas. Por supuesto, están en contacto con las comunidades, saben cuáles son sus realidades, sus necesidades específicas, específicamente las horas que trabajan, lo cual es muy importante para las mujeres en el empleo informal. Pero también sabemos que son muy ignorados e ignoradas, que no llegan, que están exigiendo sistemas políticas con mucha razón y sin financiamiento público no son capaces de proveer una infraestructura dentro de este sector y tampoco las condiciones dignas de trabajo para las personas involucradas. Y también quería hablar sobre otro grupo que, que tiene que ver con las trabajadoras del hogar. Es crítico que estas trabajadoras tengan una voz y que estén presentes en la toma de decisiones dentro de este sector como proveedoras de servicio, pero también como madres que tienen hijos que también necesitan de estos cuidados. No quiero tomar más tiempo de la discusión, así que voy a concluir aquí. Muchísimas gracias por invitarme y hacerme parte también de esta conversación. Gracias, Silke, y gracias por concluir tan rápido porque fue un debate muy rico. Estamos llegando al final del seminario web, pero quería responder una pregunta que planteó Rachel Machewski para Isabela.
Isabela, ves la pregunta en la sección de preguntas y respuestas y la pregunta es si nos puede decir más sobre cómo identificaron y se acercaron a los proveedores informales para registrarlos. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos para registrarlos? Y si había algún criterio que tenían que cumplir para ser registrados. Queremos saber más detalles sobre estos. Es- Perdón por tener que pedirte tan poco tiempo, pero tendrías que contestar en un minuto porque ya estamos terminando el seminario web. Isabela, adelante. Muchas gracias. Para los que quieren un poco más de claridad sobre esto, cuando hablamos de... ¿Estás hablando sobre el acceso al paquete de estímulos? Es para si tienen acceso al apoyo gubernamental. Perfecto. Entonces, gracias por la aclaración. Creo que debería decir primero que, para ser honesta, el proceso de registro es bastante tedioso. Y esto se debe a que el sector de desarrollo de primera infancia ya ha cambiado 2 veces y es un programa, pero también se tiene que registrar en las instituciones de cuidado infantil y en otros departamentos como el Departamento de Salud en las diferentes municipalidades. Entonces, lo pueden ver en el Departamento de Desarrollo Social en nuestro sitio web. No hemos podido, hay mucha gente que no ha podido cumplir con todos los requisitos en cuanto a lo que se requiere por parte de este Departamento de Desarrollo Social. Pero es muy difícil entrar en estos sistemas, específicamente para las personas que están en el sector más informal. Es realmente tedioso. Actualmente estamos en un proceso de revisar nuestro sistema legislativo y de registro. La ley de 2005 específicamente, para asegurarnos de ver estas barreras que están siendo impuestas y que están siendo muy tediosas para que los proveedores de servicios de cuidado se puedan registrar. Entonces, actualmente estamos debatiendo esto, una segunda enmienda, un proyecto de enmienda para la ley de cuidado infantil. Estamos actualmente trabajando en eso para intentar quitar todas esas barreras, pero en el medio, como dije antes, tenemos el registro, el marco para el registro que desarrollamos en conjunto con nuestros socios como la Fundación Nelson Mandela y otras organizaciones involucradas. Entonces, actualmente tenemos medidas internas en el medio de estos dos procesos para que al menos algunas de estas personas se puedan registrar por el momento. Gracias, Isabel. Fue una respuesta muy útil. Llegamos al final de nuestro seminario web y pido disculpas por no haber podido responder todas las preguntas que había. Veo que Fish está respondiendo a la segunda pregunta de Rachel sobre el tipo de marco migratorias. Veo que se está respondiendo por el chat. Quería volver a agradecer a todas las panelistas por una conversación tan enriquecedora y diversa. Creo que realmente muestra el valor que tiene juntarnos los diferentes sectores, los diferentes movimientos, desde las presentaciones de Selma y Fish hasta lo que dijo Sheila. Realmente supimos cuál es la complejidad que enfrentan los proveedores de servicios de cuidado, la discriminación y la estigmatización que también enfrentan, los desafíos que enfrentan como trabajadores esenciales.
Así que muchísimas gracias por estar aquí presentes en este espacio. Y para Isabela y Elizabeth quería presentarles un agradecimiento especial por la experiencia que nos brindaron. Todo las contribuciones tan enriquecedoras sobre cómo se formaliza a estos tipos de trabajadores, etcétera. Y también para Elizabeth me parece que querríamos escuchar más sobre la campaña de cuidado infantil en un futuro y cómo se lleva adelante. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Muchísimas gracias a las intérpretes que nos siguieron durante todo este seminario web y nos permitieron hablar para todos los países y todos los horarios. Antes de concluir, quería decir que en el chat hay material adicional que hemos compartido, que ha compartido una colega de Argentina, así que si por favor pueden acceder si les resulta interesante. Y finalmente, gracias a socialprotection.org por la asistencia hoy. Que tengan una buena tarde, una buena noche y una buena mañana para los que están recién comenzando. Muchísimas gracias y adiós. Adiós, gracias. Bye. Thank you, Rachel. Gracias, Rachel.